El problema de la percepción ha sido que la iglesia no sabe cuál es la función que debe cumplir y viene por no entender cómo es que debe funcionar y viene de una mala interpretación de lo que ocurría entre los primeros cristianos. Y hoy yo te quiero mostrar eso, porque si queremos que la iglesia realmente funcione, debemos hacerlo en el fundamento que comenzó la iglesia. Y cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 2, observamos los primeros de la iglesia, los primeros cristianos. Vemos el apóstol Pedro predicando la palabra del Señor y se convierten miles de personas. Y miles de personas le entregan su vida al Señor. La pregunta es, ¿qué ahora hacemos con esas miles de personas? ¿Cómo comienzan a comportarse esta gente? Y mira lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 42 al 47. Lo tenemos ahí. Ese no te lo mandé, ¿verdad? Le pido disculpas. Ese no lo mandé. Dame alguna señal. Sí, no. Perfecto. Ok, pues déjame buscarlo acá. Discúlpame, porque ese no lo... Mira si lo puedes buscar ahí. Hechos capítulo 2. Era el primero que debe haberte enviado. Hechos capítulo 2, el verso 42 al verso 47. Donde dice la palabra del Señor. Es el momento donde la iglesia comienza a congregarse. Aquí lo estoy buscando. Dice así. Dice la palabra del Señor en el verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, el verso 42. Cuando se convierte este grupo de personas, ¿se acuerda? Viene el bautismo del Espíritu Santo, llega el bautismo del Espíritu Santo al pueblo, Pedro comienza a predicar, la gente comienza a convertirse y ahora hay un avivamiento en aquel lugar, en aquel sitio impresionante. ¿Y qué hace aquel grupo de personas? Lo primero que hace el grupo de personas que se convierte es que comienzan a aglomerarse, a juntarse. Porque oiga bien, el cristianismo y la fe cristiana no puede ser manifestada o vivida en aislamiento. Empiece así. La fe cristiana no se vive aislado de otros cristianos. Todo aquel que dice yo le sirvo a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios, yo soy cristiano desde mi casa, realmente no tiene la verdadera fe cristiana. Así que empecemos por ahí. El cristianismo siempre busca la comunión con los demás. Siempre busca reunirse, siempre busca conectarse con otro. El cristianismo no se puede vivir aislado. No existe tal cosa. Tiene que haber una comunidad, tiene que haber un grupo. Por supuesto, siempre miremos el contexto de por qué pasan las cosas. Oiga bien, los primeros cristianos de la iglesia, ¿de qué cultura venía? ¿Alguien sabe? Aunque ese día se convirtieron de todas nacionalidades, la cultura principal, ¿cuál era? ¿Alguien sabe? La cultura judía. Y los judíos, si algo tienen los judíos, es el alto sentido de comunidad. Cuando uno mira la descripción de Hechos capítulo 2, usted está describiendo a los judíos. Si hay 4 cosas que hacen los judíos, es lo que aparece en el libro de Hechos capítulo 2, el verso 42. Número 1, permanecen en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, los judíos cuando van a la iglesia van a estudiar el Torá. Ellos van a estudiar el Torá. Allí no se te va a dar un congreso para decirte 3. No, aquí se viene a estudiar el Torá y se te enseñan los libros y te los tienes que aprender. Y se te viene y esa gente va a estudiar, no juega. Una de las cosas más impresionantes del pueblo judío es ese, lo que conocen. Usted hablar con un joven judío, conoce la historia del país. No como si usted le pregunta aquí a muchos de nuestros jóvenes, no. Yo he estado con algunos que tú le preguntas y tú dices, pero... Pregúntate el Grito del Área y ellos creen que es donde venden mantecado de diferentes sabores y no entienden. Dice, pero no entienden la Constitución, no entienden nada.
O sea, el pueblo judío, hoy por hoy, a los 18 años, ¿sabes lo que te entregan? Un revólver. Hombre o mujer. Cumples 18, te dan una AR-15, tienes que defender tu patria. Los que estamos acá en Estados Unidos están buscando el próximo Nintendo, el próximo PlayStation. Esos muchachos caminan por toda la carretera porque no pueden. Vas a una fiesta, no puedes soltar tu revólver. Duermes con tu revólver, defiendes a tu país y conoces tu historia. Esa gente estudia. Y es más, esa gente le paga a otros simplemente para estudiar el Torah, la Biblia. Por lo tanto, se convierte en un judío y ¿qué es lo que va a hacer? Déjame aprender. ¿Qué significa esto? Déjame meterme en el estudio bíblico, déjame ir el miércoles. Pero la gente se convierte en la iglesia y viene de domingo en domingo, pero el estudio bíblico no. Porque lo que mucha gente quiere es la inspiración, pero no el estudio. Pero el judío dice, nos convertimos a esto, ahora me toca a mí ¿qué? Aprender, estudiar, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que implica todo esto en mi vida? Así que esta gente lo que hacía era aprender. Y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Número 2, dice la Biblia que ellos hacían lo que se llama koinonía. Estaban en comunión los unos con los otros. Buscaban. Porque cuando tú eres parte de una iglesia, tú eres parte de un grupo diferente. Entonces necesitas juntarte con gente que son ¿qué? Diferentes, porque son los únicos con los que tú te puedes ¿qué? Relacionar, porque tenemos esto en común, hablamos. Así que ellos buscaban la koinonía. Ellos querían ir a la iglesia para verse los unos a los otros, para compartir. El ir a un grupo en la casa no era un problema, el salir con un amigo de la iglesia no era un problema. ¿Por qué razón? Porque ya que me convertí, voy a estudiar y voy a buscar gente que conozca lo mismo. Número 3, partían el pan. Aquí hay un debate teológico siempre en esta versión, esta porción, partir el pan, porque para mucha gente partir el pan se implica darle de comer a todos los pobres o a todo el mundo. Y aunque sí la iglesia servía a los pobres, hay otra expresión que es tener comunión, en otras palabras, servir la cena del Señor, que no es lo mismo. Una cosa es dar de comer y una cosa es sentarte a la mesa a partir el pan, que es la cena del Señor, para conmemorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta gente iba allí a partir el pan. Y número 4, eran devotos en las oraciones. Y hago esa aclaración con esa palabra, porque cuando uno mira el verso 42, la primera palabra, perseveraban, la mejor palabra es devotos. Esta gente eran devotos ¿de qué? De aprender, devotos de compartir con sus hermanos, devotos en partir el pan, sentarse a las mesas, y devoto una persona en oración. La iglesia oraba y oraba y oraba y oraba.